Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios con ustedes. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus Y así ver el programa divino correspondiente a nuestro tiempo e assim ver o programa divino correspondente ao nosso tempo y cómo recibir sus bendiciones en este tiempo final. e como receber as suas bênçãos neste tempo final. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, Quero ler no Apocalipse capítulo 1, do verso 10 ao 11, donde dice onde diz así el apóstol San Juan: assim o apóstolo São João: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que decía: que dizia: yo soy el Alfa y el Omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el último. o primeiro e o último. Escribe en un libro lo que ves Escreve em um livro o que vês y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Y leemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, E leremos em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 1, donde dice: onde diz: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Nuestro tema para esta ocasión O nosso tema para esta ocasião es é la voz de Cristo bajo el séptimo sello. a voz de Cristo sob o sétimo selo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, que não tem a vontade. La voz de Cristo A voz de Cristo es la voz más importante que usted puede escuchar. é a voz mais importante que você pode escutar. La voz de Cristo A voz de Cristo nos habla palabras de vida eterna. nos fala palavras de vida eterna. Él en San Juan capítulo 6, verso 63, Ele, em São João, no capítulo 6, no verso 63, nos dijo que sus palabras son espíritu y son vida. nos diz que as suas palavras são espírito e são vida. Veamos cómo él dice: Vejamos como ele diz: el espíritu es el que da vida, o espírito é o que vivifica, la carne para nada aprovecha. a carne para nada aproveita. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. As palavras que vos disse são espírito e vida. Cristo, Cristo, también hablándonos de su palabra, também nos falando da sua palavra, en el capítulo 6 de San Juan, verso 24, dijo: no capítulo 6 de São João, no verso 24, disse: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, na verdade, os digo que aquele que crê na minha palavra e no que me enviou, tiene vida eterna tem vida eterna. y no vendrá a E condenación, não virá a condenação, mas ha pasado de muerte a vida. mas passou da morte à vida. Vean lo importante que son las palabras de Cristo, Vejam quão importantes são as palavras de Cristo, que el que las oye que aquele que as ouve pasa de muerte a vida. passa de morte para a vida. Por lo tanto, Portanto, debemos en nuestro tiempo em nosso tempo devemos conocer la palabra de Cristo, conhecer a palavra de Cristo, escuchar su palabra, su voz, escutar a sua palavra, a sua voz, para recibir las bendiciones de Dios para recebermos as bênçãos de en este Deus tiempo final. neste tempo final. Ahora Agora,
Veamos también também vejamos lo que nos dice Cristo o que Cristo nos disse en el capítulo 10 no capítulo de 10 San Juan, de São João, versos versos 1 en adelante dice: do 1 em diante diz: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. También en este mismo capítulo 10, Também neste mesmo capítulo verso 10, 14 en adelante, no verso 14 em diante, Cristo dice: Cristo diz: yo soy el buen pastor Eu sou o bom pastor, y conozco mis ovejas eu conheço as minhas ovelhas, y las mías me conocen. e das minhas sou Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai. y pongo mi vida por las ovejas. E dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. aquellas también debo traer. Também me convém agregar estas. Y oirán mi voz, E elas ouvirão a minha y voz. habrá un rebaño y un pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Aquí Cristo Aqui Cristo compara a todos los hijos e hijas de Dios compara todos os filhos e filhas de Deus con ovejas, com ovelhas. y Cristo se compara E Cristo compara-se con el buen pastor, com o bom pastor. con un buen pastor Com um bom pastor. que da su vida por las Que ovejas, dá a sua vida pelas ovelhas. que le habla a sus Que ovejas, fala com as suas que ovelhas. cuida a sus ovejas Que cuida das suas y que ovelhas. sus ovejas E que as suas conocen ovelhas su voz conhecem a sua y voz oyen su e voz. ouvem a sua voz. En este pasaje Nesta passagem, encontramos encontramos que Cristo nos dice que Cristo nos disse que Él también tiene otras ovejas que Ele também tem outras ovelhas que no son de este redil, que não são deste aprisco, o sea, del pueblo hebreo, ou seja, do povo hebreu, en donde Él estaba en aquel tiempo. onde ele estava naquele tempo. Y Él dice de esas otras ovejas, E Ele disse, destas outras ovelhas, aquellas también debo traer, também devo trazer. y oirán mi E voz, elas ouvirão a minha y voz. habrá un rebaño E haverá um rebanho y un pastor. e um pastor. Esas ovejas Estas ovelhas son hijos e hijas de Dios, são filhos e filhas de Deus, entre los gentiles, entre os gentios, que estarían escuchando la voz de Cristo os quais estariam escutando a voz de Cristo durante todos estos siglos durante todos estes séculos y estarían siguiendo a Cristo e estariam seguindo a Cristo porque estarían recibiendo su palabra porque estariam recebendo a sua palavra y estarían recibiendo así e assim estariam recebendo a Cristo como su Salvador a Cristo como seu Salvador y estarían lavando sus pecados en la sangre de Cristo e estariam lavando seus pecados no sangue de Cristo y estarían recibiendo su Espíritu Santo e estariam recebendo o seu Espírito Santo y por e consiguiente por conseguinte estarían naciendo estariam nascendo en el reino de no Dios. reino de Deus, Estarían naciendo estariam en el nascendo cuerpo no místico corpo místico del Señor do Jesucristo Senhor Jesus como hijos como filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Cuando nosotros hemos nacido en este planeta Tierra Quando nós nascemos nesse planeta por medio de nuestros padres terrenales, através de nossos pais terrenais, no hemos nacido como hijos de Dios. não nascemos como filhos, Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, mas quando recebemos Cristo
y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo lavamos os nossos pecados y recibimos el Espíritu Santo, e recebemos o seu Espírito, recibimos ese nuevo nacimiento, recebemos o novo nascimento. del cual le habló Cristo a Nicodemo, Cristo falou a Nicodemo, diciéndole en el capítulo 3 de San Juan: capítulo 3 de São João: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de E Dios. aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondió Jesús: Jesus respondeu: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Não te maravilhes de que ter dito, necessário vos é nascer de novo. Cristo aquí establece Cristo aqui estabelece el nuevo nacimiento o novo nascimento para entrar en el reino de para Dios. entrar no reino de Deus. Nicodemo Nicodemos pensó que ese nuevo nacimiento esse novo nascimento era naciendo de nuevo a través del vientre de una madre era terrenal, nascido novamente no ventre de uma mãe terrenal. pero no era así. Mas não era assim. O sea, Ou seja, ni era entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo, não era nem entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer de novo, ni tampoco era nem tampouco morir morrer para volver a nacer para tornar a través del vientre através do ventre de una madre de uma mãe terrenal, terrenal para entonces, para então, en ese segundo nacimiento, no segundo nascimento, entrar al reino de Dios. entrar no reino de Deus. No era un asunto Não era um assunto de reencarnación, de reencarnação, era un asunto era um assunto de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. da água e do Espírito, Como dice como disse la Escritura en San Juan capítulo 1, São João no capítulo 1, verso 12, verso 12, 11 al 12 dice: 12 ao 12, a lo suyo vino, veio para o que era seu, o sea, al pueblo hebreo, ou seja, o povo y hebreu, los suyos no le recibieron. e os seus não o receberam. Mas a todos los que le recibieron, Mas a todos quanto receberam, a los que creen en su nombre, aos que creem no seu nome, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Las personas As pessoas que reciben a Cristo como su Salvador que recebem Cristo como seu y Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, e lavam seus pecados no sangue de Cristo, y luego reciben el Espíritu de e Cristo, em seguida recebem o Espírito de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, ou seja, o Espírito Santo, obtienen obtém ese nuevo nacimiento. este novo nascimento. Y por eso, E por isso, cuando esas personas mueren físicamente, quando essas pessoas morrem fisicamente, van al paraíso a vivir, vão viver no paraíso, que es de la sexta dimensión, que é a sexta dimensão, que es un lugar como este, que é um lugar como este, con árboles, com árvores, con pajaritos, com passarinhos, con animales también, também com animais, y con muchas personas e com muitas pessoas que ya están viviendo ya, que já estão vivendo lá, pero sin los problemas mas sem os problemas que tenemos acá, que temos aqui, y sin todas estas cosas e sem todas estas coisas que le llaman adelanto científico, que chamam de avanço científico, porque allí porque lá las personas están viviendo as pessoas estão vivendo en un cuerpo teofánico, em um corpo teofânico, el cual es parecido a nuestro cuerpo, qual é parecido com o nosso corpo, pero de otra dimensión, mas que é de outra de la sexta dimensión, da sexta dimensão, de la dimensión da dimensão de la palabra. da palavra. En ese cuerpo Nesse corpo es que Jesucristo estaba é que Jesus Cristo, cuando le apareció a Abraham quando apareceu a como Melquisedec como y Melquisedeque, cuando le apareció quando apareceu como Elohim. como Elohim,
encontramos encontramos que le apareció que apareceu a diferentes a profetas diversos profetas en el Antiguo no Testamento. Antigo Testamento. Dios, Deus, por ejemplo, por exemplo, le apareció a Jacob a Jacó en una noche em uma noite y Jacob luchó con ese ángel e Jacó lutou com esse anjo hasta que rayaba el alba, até que a alva raiava, o sea, hasta que ya estaba amaneciendo. ou seja, até o amanhecer. Y dice el capítulo 32 de Génesis, E diz o capítulo 32 de Gênesis, versos 25 en adelante, do verso 25 em diante, o 24. ou 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Y dijo, déjame porque raya el alba. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Porém Jacó respondeu-lhe, não te deixarei ir se não me abençoares. Y cuando una persona E quando uma pessoa se agarra de Jesucristo, se agarra em Jesus Cristo, no lo puede soltar não pode soltar hasta que no reciba até não receber la bendición de a Dios. bênção de Deus. Cuando una persona ha recibido a Cristo como su Salvador Ou quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo e tem lavado seus pecados no sangue de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, e tem recebido o seu Espírito Santo, no soltará a Jesucristo. não soltará a Jesus Cristo. Estará siempre luchando en su vida Sempre em sua vida estará lutando y caminando hacia adelante con Cristo e caminhando adiante com Cristo para recibir para receber el nuevo cuerpo o novo corpo que Él ha prometido para nosotros, que deu para nós, el cual es un cuerpo eterno, o qual é o corpo el eterno, cual nos dará o qual nos dará en el día no postrero. último dia. Cristo dijo, Cristo diz, hablando de los creyentes en Él, falando dos crentes nele, en el capítulo 6 de San Juan, verso 39 al 40, no capítulo 6 de São João, dos versos 39 ao 40, y yo le resucitaré en el día postrero. e eu o ressuscitarei no último dia. Esto es para aquellos que creen en Cristo Isto é para aqueles que creem em Cristo y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo e que lavaram os seus pecados no y han sangue recibido su Espíritu Santo e receberam o seu Espírito y por Santo, consiguiente e por conseguinte han nacido de nuevo nasceram de novo en la edad na era y dispensación e dispensação que les tocó vivir que lhes correspondeu a través através de todos estos de siglos todos estes séculos que han transcurrido que transcorreram y también e também para los que vivimos en este para tiempo. os que vivemos nesse tempo. Ahora, Agora, en este tiempo, neste tempo, habrá algunas personas haverão algumas pessoas que cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, no verán muerte, não verão a morte, sino que serán transformados. sim que serão transformadas. Ahora, Agora, esas personas estas pessoas estarán como Jacob, estarão como Jacó, agarrado del ángel agarradas no de Jehová de Jeová, en este tiempo final, neste tempo, agarrado a Jesucristo agarradas en este tiempo final neste tempo final, y escuchando su voz, escutando a sua voz, la voz de Cristo bajo el séptimo sello. todo está no céu. Todos quieren escuchar la voz de Cristo Todos querem escutar a voz de Cristo. y todos tenemos la oportunidad Todos temos a oportunidade de escuchar su de voz. escutar a sua voz. Su voz A sua es voz inconfundible. é inconfundível. Ahora miren, Jacob Agora vejam Jacó. no soltó al ángel Não soltou o anjo hasta que el ángel no lo bendijo. até que o anjo não o abençoasse. Sigue diciendo, Segue dizendo. y el varón le dijo, E o varão disse: ¿cuál es tu nombre? Qual é o teu nome? Y él respondió, Jacob. Ele respondeu: Jacó. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Então disse-lhe: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre.
E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? E o varão respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí. E abençoou ali. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e maquejava da sua coxa. Ahora vean ustedes Agora vejam cómo Jacob luchó con ese ángel como Jacó lutou com esse anjo. y al final dice E no final disse que había visto a Dios cara a cara. que vira a Deus face a face. Había luchado Lutara con el ángel de Jehová, com o anjo de Jeová, que a Moisés le dijo, que dissera a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac de Isaque y de Jacob. e de Jacó. Ahora, Agora, Jacob dice aquí Jacó diz aqui que vio a Dios cara a cara. que viu Deus face a face. Lo mismo dice O mesmo disse Manoah, Manoá, el padre de Sansón, o pai de Sansão, cuando se encontró con ese ángel, quando encontrou-se com esse anjo, el cual le dijo o qual disse que iba a tener un hijo por medio de su esposa que teria filho através da y le sua pondría esposa, por nombre Sansón. e lhe poria o nome de Sansão. Y cuando el ángel E quando o anjo subió por la llama de fuego subiu através da chama que estaba consumiendo el sacrificio a qual estava consumindo o sacrifício que había ofrecido Manoah, que Manoá havia oferecido, Manoah dijo, Manoá disse: vamos a morir Vamos morrer, porque hemos visto a Dios cara a cara. porque vimos a Deus face a face. Ahora vean cómo estos hombres dicen que han visto a Dios cara a cara. Agora veja como esses homens disseram que viram a Deus face a face. Y Dios E Deus habla acerca del profeta Moisés fala acerca do profeta Moisés, acerca de la forma en que Dios le hablaba, com relação à forma em que Deus lhe falava. y luego en Deuteronomio capítulo 34, E assim ele diz, Deuteronômio, no capítulo 34, versos 9 al 12, dos versos 9 ao 12, dice así: diz assim: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, Y nunca más se levantó profeta en medio de Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Aquí nos habla Aqui nos fala de Dios conociendo a Moisés cara a cara. de Deus conhecendo Moisés cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Verso 11. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Aquí podemos ver Aqui podemos ver cómo Dios dice como Deus disse que Moisés que Moisés fue conocido por Dios foi conhecido por Deus cara a cara. cara a cara. También encontramos Também encontramos que cuando Miriam y Aarón, que quando hermanos de Moisés, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, hablaron en contra de Moisés, falaram contra Moisés, Dios le dijo Deus disse-lhes a ellos disse-lhes que no ha habido ninguno como Moisés, que não houvera nenhum como Moisés, con el cual com o qual Dios ha hablado cara a cara. Deus falara face a face. Porque Dios Porque Deus, con los otros profetas com os outros profetas, hablaba falava por medio de sueños y visiones, através de sonhos e visões.
Pero con Moisés mas com Moisés habló cara a cara. falou cara a cara. Y ahora E agora, Dios le dice al profeta Moisés, Deus disse ao profeta Moisés, en una ocasión em uma ocasião, en que él quiso hablar con Dios y ver a Dios, em que ele quis falar com Deus e ver a Deus. vean lo que le dice. En el capítulo 33, No capítulo 33, versos 18 al 23, dos versos 8 ao 23, él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés, então, ele disse, rogo aqui que me mostres a tua glória. Y le respondió, Porém, ele disse, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. eu farei passar a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Dijo más, E disse mais, no podrás ver mi rostro não poderás ver minha face, porque no me verá hombre y vivirá. porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Y dijo aún Jehová, Disse mais o Senhor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Dios le dijo a Moisés Deus disse a Moisés, que hombre alguno no lo podía ver y vivir. nenhum homem poderia vê-lo e viver. Y ahora E agora, Moisés iba a ver Moisés ia ver a Dios pasando, Deus passando, pero su rostro no lo vería, mas não veria o seu rosto, sino que vería su espalda. mas sim as suas costas. En San Juan capítulo 1, verso 18 dice, Em São João, capítulo 1, verso 18, diz, a Dios nadie le vio jamás. Deus nunca foi visto por alguém. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ahora, Agora, ¿cómo se puede entender como se pode entender que personas hayan dicho que han visto a Dios cara a cara que pessoas tenham dito ter visto a Deus face a face, y luego la Biblia dice, Dios dice que nadie ha visto a Dios? e a Bíblia dizer que ninguém viu a Deus, Porque no lo verá hombre y vivirá. porque nenhum homem o verá e viverá. Y sin embargo, E, entretanto, esas personas essas pessoas que dicen que vieron a Dios, que dizem ter visto a Deus, estuvieron hablando con Dios. estiveram Y Dios falando estuvo com hablando eles, con ellos Deus esteve falando com eles, y ellos vieron a e Dios eles viram a Deus, y no vieron a e Dios. não viram a Deus. ¿Cómo se puede entender eso? Como isso pode ser entendido? Si usted mira hacia mí Se você olha para mim y yo miro hacia ustedes, e eu olho para vocês, podemos decir podemos dizer que nos estamos viendo. que estamos nos vendo. Pero si profundizamos un poquito más, Mas, se aprofundarmos um pouco mais, entonces diríamos, então diríamos, no nos estamos viendo. não estamos nos vendo. Porque usted está viendo este cuerpo de carne Porque o que você está vendo é esse corpo de carne, y yo estoy viendo el cuerpo de carne de e ustedes. o que eu estou vendo é o corpo de carne de vocês. Pero ustedes son alma viviente Mas vocês são alma vivente, viviendo en un cuerpo de carne vivendo em um corpo de carne. y yo también soy alma viviente E eu também sou viviendo alma en este vivente, cuerpo de carne vivendo nesse que es corpo mi de casa carne, terrenal. que é a minha casa Lo que estamos viendo nós nosotros estamos vendo es nuestra casa é a terrenal. nossa casa terrestre. Pero el alma nuestra Mas a nossa
¿Qué es lo que somos nosotros? que é o que nós somos, No la estamos viendo. não a estamos vendo. Así también, Assim também, cuando Moisés quando Moisés y también Jacob e também Jacó y también Manoah e também Manoá y también Josué e também Josué y Abraham e Abraão y otros personajes bíblicos e outras pessoas vieron a Dios, viram Deus, estaban viendo estavam vendo el cuerpo o corpo teofánico de Dios teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, que es un cuerpo que é um parecido a este cuerpo que tenemos nosotros, corpo que nós temos, pero de otra dimensión. mas que é de outra dimensão. Esa es la imagen Esta é a imagem visible visível del Dios invisible. do Deus invisível. Esa es la imagen visible Esta é a imagem visível del Dios invisible do Deus invisível de la sexta dimensión, da sexta dimensão, de la dimensión de la teofanía. da dimensão da teofania. San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 1 nos dice, São Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, nos diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo. por quem fez também o mundo, Por medio de Jesucristo através de Jesus Cristo, hizo el universo. fez o universo, Por medio del Hijo através do Filho, hizo el universo. fez o universo. Y ahora E agora, dice, diz, en estos postreros días nestes últimos dias, nos ha hablado por el Hijo, nos falou através a do quien Filho, constituyó heredero de todo quem constituiu o herdeiro y por de quien tudo, asimismo hizo el universo. e por quem fez o universo. Dios había hablado por medio de los profetas, Deus falara através dos profetas, porque los profetas porque os profetas tienen las dos conciencias juntas têm as duas consciências juntas y son enviados a la tierra e são enviados à terra en carne humana em carne humana para traer la palabra de Dios para trazer a palavra correspondiente de al tiempo en que Dios los envía. em que Deus os envia. Cuando Dios envía un profeta a la tierra, Quando Deus envia um profeta na terra, Dios habla Deus fala a su pueblo ao seu povo por medio de ese profeta, através desse profeta, porque la palabra de Dios porque a palavra de Deus es colocada é colocada en la boca na boca de los profetas de dos Dios. profetas de Deus. El profeta Moisés, O profeta Moisés, en el capítulo 18, verso 15 al 19, no capítulo 18, verso 15 ao 19, nos dice nos diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Leemos el verso 15. Lemos o verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Conforme aquilo que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Donde Dios coloca su palabra, Aonde Deus coloca a sua palavra,
en la boca na boca del profeta que él envía que ele envia para cada edad para cada era o para cada ou dispensación. para cada dispensação. Si envía un profeta para una edad, Se envia um profeta para uma era, ese profeta viene con el mensaje para esa edad. esse profeta vem com a mensagem para essa era. Y ese mensaje E essa mensagem gira alrededor gira ao redor del mensaje de esa dispensación. da mensagem dessa dispensação. Y cuando Dios envía un profeta para una dispensación, E quando Deus envia um profeta para uma dispensação, viene con un mensaje dispensacional vem com uma mensagem dispensacional para una dispensación nueva que ha de comenzar. para uma nova dispensação que há de começar. Y Dios tiene E Deus tem diferentes dispensaciones. diversas dispensações. No son muchas, Não são muitas, son solamente 7 dispensaciones. são somente 7 dispensações. Y solamente tiene E somente tem 7 profetas dispensacionales. 7 profetas dispensacionais. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. Este é o maior tipo de profeta que Deus envia à terra. Tenemos Temos para la primera dispensación para a primeira dispensação la dispensación de la inocencia a dispensação da inocência. a Adán, A Adão, el cual o qual era un profeta era um profeta. y era un profeta mayor. E era um profeta maior. Adán, Adão, antes de venir en carne humana a la tierra, antes de vir em carne humana à terra, había estado primeramente estivera primeiramente en su cuerpo teofánico em seu corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Dios creó a Adán Deus criou a Adão a su imagen, à sua imagem, o sea, ou seja, conforme a la teofanía de Dios, conforme a teofania de Deus, conforme a ese cuerpo teofánico de Dios, conforme o corpo teofânico llamado de el Deus, ángel de Jehová chamado anjo de o Jeová, ángel del o pacto. anjo do concerto. Dios, estando en ese cuerpo teofánico, Deus estando nesse corpo teofânico, creó el universo completo. criou todo o universo. Ese es el que es llamado Esse é o que é chamado el verbo de Dios. o verbo de En Deus. el principio era el verbo, No princípio era o verbo. y el verbo era con Dios, E o verbo estava com Deus. y el verbo era E Dios. o verbo era Deus. Este era en el principio con Este Dios. estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele. y sin Él, E sem Ele, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. nada do que foi feito se fez. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês. todas las cosas fueron hechas por Él, Todas as coisas foram feitas por Ele. por el verbo, Pelo verbo. y ahora, E agora, ¿qué de lo que Dios dice en Génesis 1:1? o que Deus disse em Gênesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Es que el verbo É que o verbo es el mismo é Dios o próprio Deus en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. El verbo O verbo es ese cuerpo teofánico de é Dios o corpo teofânico de en Deus, el cual Dios no qual Deus mora habita y a través del cual e através do qual estuvo manifestado, esteve manifestado, llevando a cabo toda la creación, realizando toda a criação. y estando en ese cuerpo, E estando nesse corpo, también creó para Adán também criou para Adão un cuerpo igual, um un cuerpo teofánico corpo de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Esa es la clase de cuerpo Este é o tipo de corpo de los ángeles. dos anjos. Esa es la clase de cuerpo Este é o tipo de corpo en que Dios em que Deus estuvo manifestado esteve manifestado en el Antiguo Testamento, apareciéndole a muchos profetas en diferentes ocasiones, aparecendo a muitos profetas em diversas ocasiões. y era llamado E era chamado el ángel de Jehová o anjo de Jeová, o ángel del o pacto. anjo do concerto. Pero cuando le habló a Moisés el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Mas quando o anjo do concerto, o anjo de Jeová, falou com Moisés, manifestado en aquella llama de fuego, manifestado naquela chama de fogo, le dijo: disse-lhe: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de Isaac y el Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Y también se identificó E também identificou como el Dios como Deus del padre de Moisés, do pai de o Moisés, sea, de Amram, ou seja, de Abraão, el padre de Moisés, o pai de Moisés, y por consiguiente por conseguinte, también es el Dios de Moisés. também é o Deus de
y es el Dios del pueblo hebreo. e é o Deus do povo hebreu. Es el mismo É o mesmo que bendijo a Jacob que abençoou Jacó y le cambió el nombre mudou-lhe o nome de Jacob de Jacó por Israel. para Israel. Ahora, Agora, vean ustedes vejam vocês el por qué o porquê encontramos encontramos en San Juan capítulo 1, em São João, no capítulo 1, verso 14, no verso 14, que nos dice, hablándonos del verbo, nos falando do verbo. hemos visto que el verbo era con Dios Vimos que o verbo estava com Deus, y el verbo era Dios e que o verbo era Deus, y que por él fueron hechas todas las cosas. que todas as coisas foram feitas por Ele, Y ahora e agora nos dice, nos diz, y aquel verbo fue hecho carne e o verbo se fez carne, y habitó entre nosotros e habitou entre nós, y vimos su gloria, e vimos a sua gloria como del unigénito del Padre, como a glória do unigênito do lleno de Pai, gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. ¿Qué sucedió ahí cuando el verbo se hizo carne? O que aconteceu aí quando o verbo se fez carne? Esto fue la ocasión Isso foi na ocasião en que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María quando o Espírito Santo fez sombra sobre y Maria creó una célula de vida en el vientre de María, e criou no ventre de Maria uma célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, a qual multiplicou-se célula sobre célula. y así fue creado el cuerpo de Jesús, E assim o corpo de Jesus foi criado, el cual nació en Belén de Judea o qual nasceu em Belém da Judéia a los 9 meses, aos 9 meses, y se cumplió la profecía e cumpriu-se a profecia del nacimiento del Mesías en Belén de Judea, do Messias em Belém da Judéia, por medio de una descendiente del rey David, através de uma descendente do rei Davi, que era María. que era Maria. María, Maria, aunque era pobre, ainda sendo pobre, era una descendiente del rey David. era descendente do rei Davi. Era una princesa, Era uma princesa, aunque era pobre. ainda sendo pobre. La pobreza A pobreza no quita lo que la persona es delante de Dios. não tira o que a pessoa é perante Deus. Y si su alma E se a sua alma es de Dios, é de Deus, no importa não importa la pobreza a pobreza o la riqueza, ou a riqueza, no importa su situación, não importa a sua aquí en la situação tierra, na terra. esa alma que está dentro de ese cuerpo Está dentro desse corpo, es de Dios. é de Deus. Y para toda persona E para toda pessoa que ha venido de Dios que veio de Deus a este planeta Tierra, a este planeta Terra, Dios ha provisto Deus proveu su plan o programa o seu plano ou programa de redención. da redenção. O sea, Ou seja, su programa o seu programa de regreso de regresso a la casa de nuestro Padre à Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Ese es el programa Este é o programa que el Verbo que o Verbo hecho carne feito carne llevó a cabo realizou en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. El Verbo hecho carne, O Verbo feito o sea, el ángel de Jehová o anjo de Jeová hecho carne, feito carne, vestido de un cuerpo de carne, vestido de um corpo de carne, llevó a cabo la obra de redención realizou a obra da redenção con su cuerpo de carne do corpo de carne allí en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Ahora vean Agora vejam quién era el que estaba quem era o que estava manifestado en aquel velo de carne. manifestado naquele véu. Era el Dios de Abraham, Era o Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob. de Jacó. Por eso el profeta Isaías dijo Por isso o profeta Isaías disse, en el capítulo 7, verso 14, no capítulo 7, verso 14, porque aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo porque eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, y se llamará su nombre Emanuel. e se chamará o seu nome Emanuel. Su nombre sería llamado Emanuel, Seu nome seria chamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. que traduzido quer dizer Deus conosco. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo el Dios Todopoderoso como Deus Todo-Poderoso tiene un cuerpo teofánico tem corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. En ese cuerpo teofánico E nesse corpo teofânico apareció en el Antiguo Testamento, apareceu no Antigo Testamento, es aquel varón vestido de lino blanco é aquele varão vestido de linho branco, de Ezequiel capítulo 9. de Ezequiel no capítulo 9. Vean ustedes, Vejam vocês, en el Antiguo Testamento, no Antigo Testamento,
ese ángel vestido de lino blanco este anjo vestido de lino branco, es el Espíritu Santo, é o Espírito Santo, el cual sella o qual sela a sus escogidos. seus escolhidos. Y ahora, E agora, en el Nuevo Testamento, no Novo Testamento, vino en carne humana, veio em carne humana, manifestado, manifestado, vestido de carne humana, vestido de carne humana, para llevar a cabo para realizar la obra de redención. a obra da redenção. Cuando fue anunciada la venida del Mesías Quando a vinda do Messias foi anunciada por el profeta Malaquías, pelo profeta Malaquias, en el capítulo 3, no capítulo 3, el profeta Malaquías o profeta Malaquias, dice que Dios enviaría su mensajero delante de él. Deus enviaria seu mensageiro diante dele. He aquí yo envío mi mensajero, E eu envio meu mensageiro, el cual preparará el camino delante de mí. o qual preparará um caminho diante de mim. Ese fue Juan el Bautista. Este foi João Batista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. E de repente virá ao seu templo o Senhor. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? Quem viria após João Batista? El Señor, O Senhor. el Dios de Abraham, O Deus de de Isaac y de Jacob. de Isaac e de Jacó. Y el ángel del pacto, O anjo do conselho. a quien deseáis vosotros. A quem vós desejáis. El ángel del pacto, O anjo do el ángel de Jehová, O anjo de Jeová vendría viria después de Juan el Bautista. após João Batista. ¿Y cómo vendría? E como viria? Hecho carne, Feito carne. vestido de carne humana, Vestido de carne humana, en aquel velo de carne naquele véu de carne llamado Jesús. chamado Jesus. Ahora podemos ver Agora podemos ver la manifestación de Dios a manifestação de la divinidad da divindade en toda su plenitud em toda a sua en la persona de Jesús. pessoa de Jesus. El velo de carne O véu de carne era un hombre sencillo era um homem simples y humilde e humilde que se crió en Nazaret, e se criou em Nazaré. pero había nacido en Belén de Judea. Nasceu em Belém da Judéia. Pero lo grande Mas o grande era lo que estaba dentro de él. era o que estava dentro dele. La divinidad en toda su plenitud A divindade em toda a estaba plenitude allí, estava ali, hecha carne. feita carne. A Dios nadie le vio jamás. A Deus ninguém jamais o viu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O unigênito Filho que está no seio do Pai o declarou. Ahora, Agora, vean ustedes, vejam vocês, nadie ha visto a Dios, ninguém viu a Deus, pero por medio mas através de estas manifestaciones de Dios destas manifestações de Deus, en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, fue visto Dios Deus foi visto, vestido vestido de su cuerpo teofánico e seu corpo y hablando por medio de su cuerpo teofánico, falando através do seu corpo, llamado el ángel de Jehová chamado anjo o ángel del pacto, o anjo do concerto, y también e também fue visto manifestado en carne humana, foi visto manifestado em carne humana. Dios, Deus y hablando foi visto a través de carne humana, através de carne fue manifestado en toda su plenitud manifestou-se em toda a plenitude en la obra de na redención. obra da redenção. En los profetas Dos profetas del Antiguo do Testamento, Antigo Testamento Dios tuvo una manifestación teve uma manifestação parcial parcial y no en toda su plenitud, e não em toda a plenitude, pero Jesucristo mas em fue en toda su plenitud. foi em toda a plenitude. En Adán, Em Adão, Dios estuvo manifestado Deus esteve manifesto en la porción correspondiente na porção correspondente a la primera dispensación. à primeira dispensação. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, cuando Adán quando Adão pecó, pecou, encontramos encontramos que perdió los derechos a la vida eterna que ele perdeu os seus direitos à vida eterna y perdió el derecho a comer del árbol de la vida, e perdeu o direito de comer a árvore da vida y la raza humana. e a raça humana. Miren ustedes Vejam vocês, cómo entró la muerte a la raza humana, como a morte entrou à raça humana. y de ahí en adelante E daí em diante, ninguna otra persona nenhuma outra pessoa podía aparecer podia aparecer primero en la sexta dimensión, primeiramente na sexta dimensão, en un cuerpo teofánico, no corpo teofânico, para luego venir a la tierra depois ir à terra y obtener un cuerpo de carne e obter um corpo de carne y vivir en e él. viver nele. Las personas As pessoas
desde la caída en adelante, desde a queda em diante, han estado viniendo a la tierra estiveram vindo a sin terra, pasar por la sexta dimensión passar pela sexta para obtener el cuerpo teofánico, pelo corpo teofânico, para obtener para esa imagen de a Dios, imagem de Deus. porque la imagen de A Dios imagem de es esa teofanía, é a teofania. esa es la imagen Esta é a imagem visible de Dios visível de Deus en la sexta dimensión. na sexta dimensão. Y ahora E agora, el ser humano perdió ese o derecho ser humano perdeu esse direito de obtener un cuerpo teofánico de ter um corpo teofânico de la sexta dimensión. na sexta dimensão. Por lo tanto, Portanto, al venir a esta tierra, ao vir a esta terra, obtiene obtém un espíritu del mundo espírito do mundo, de la quinta dimensión quinta dimensão, y obtiene e obtém un cuerpo de carne corpo de carne, mortal, mortal, corruptible corruptível y temporal. e temporário. Por eso, Por isso, el ser humano nace, o ser humano nasce, vive una temporada en la tierra vive uma temporada y na después terra, muere e depois morre. y volverá E voltará a ese cuerpo a este corpo, si no es un creyente en Cristo, se não for um crente em Cristo, volverá voltará en la segunda resurrección. na segunda ressurreição. Si es un elegido de Se Dios, for um eleito de Deus, nacido de nuevo, nascido de novo, cuando termina sus días en ese cuerpo y muere el cuerpo, ao terminar seus dias nesse corpo e seu corpo morrer, nunca más volverá a ese cuerpo. nunca mais regressará a este corpo. Resucitará Ressuscitará en la primera resurrección, na primeira ressurreição, antes de la gran tribulación, antes da grande en un tribulação, cuerpo em eterno. um corpo eterno. Porque ya esa persona, Essa pessoa já, cuando creyó en Cristo como su Salvador ao crer em Cristo como seu Salvador y nacer de nuevo, e nascer de novo, recibió já recebeu un espíritu teofánico, espírito un teofânico, cuerpo teofánico corpo teofânico, de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y lo que le falta O que es recibir un cuerpo receber corpo físico, físico, eterno, eterno, glorificado, como el del Señor Jesucristo, do Senhor, para ser completamente para ser completamente a imagen a imagem y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver este misterio este mistério que la raza humana que a raça humana no ha comprendido todavía todavía não compreendeu. en cuanto Quando, a de dónde ha venido, de onde veio, dónde está onde está y por qué e por quê y hacia dónde va. e para onde vai. El ser humano O ser humano está viniendo a este planeta Tierra está vindo a este planeta de otra dimensión. de outra dimensão. Por eso, Por isso, cuando escuchen hablar quando escutem falar de extraterrestres, de extraterrestres, mírense en el espejo olhem-se no espelho y digan, e digam, dentro de ese cuerpo de carne que yo veo en el espejo, dentro desse corpo de carne que eu estou vendo no espelho, hay un extraterrestre. há um extraterrestre. Y así no le tendrá miedo a los E extraterrestres, assim, então, não terão medo dos extraterrestres, porque su cuerpo porque o seu corpo es de aquí de la tierra, é daqui da terra, pero su alma no. mas a sua alma não. Su alma vino de otra Sua dimensión alma veio de outra dimensão. y su espíritu también. E também o seu espírito. Así es que no tenga miedo Portanto, não tenha a los medo extraterrestres, dos extraterrestres, porque usted porque você es un extraterrestre é um y yo también. extraterrestre e eu também. Y Cristo dijo, E Cristo disse, nadie subió al cielo, ninguém subiu sino el que descendió del cielo, ao que desceu do el céu. Hijo del Hombre que está en el cielo. Vean, vino del cielo, un extraterrestre también. Um extraterrestre também. Ahora podemos ver Um extraterrestre também. Agora podemos lo ver que es un o extraterrestre. que é um extraterrestre. Un extraterrestre Um extraterrestre es un personaje é um personagem de otra de dimensión outra dimensão que viene a esta tierra que vem a esta terra en un cuerpo de carne em um corpo de cuando carne, Dios le asigna ese tiempo quando Deus lhe designa o tempo para estar manifestado en carne humana. para se manifestar em carne humana. Pero hay otros Mas há outros que no van a venir que não vão vir en carne humana, em carne humana. son ángeles de Dios São os anjos de Deus que permanecerán que permanecerão así assim durante todo este tiempo. durante todo esse tempo. Ahora Agora, podemos ver podemos ver lo que son los o extraterrestres. que são os extraterrestres. El profeta Elías O profeta Elias fue arrebatado al cielo foi arrebatado ao céu por un carro de fuego por um carro
carro de o fogo, platillo volador. ou disco voador, Fue llevado foi levado a otra dimensión, para outra dimensão, a la sexta dimensión. para a sexta dimensão. ¿Y saben ustedes una cosa? E vocês sabem de uma coisa? En la sexta dimensión, Na sexta dimensão, las personas no se ponen viejos, as pessoas não envelhecem, ni tampoco se mueren. nem tampouco morrem. ¿Quieren la prueba de eso? Vocês querem a palavra disso? En el monte de la No transfiguración, monte da transfiguração, cuando Jesucristo se transfiguró quando Jesus Cristo delante de Pedro, Jacobo y Juan, diante de Pedro, ¿quiénes aparecieron allí? quem apareceram? Moisés Moisés y Elías, e Elias, uno a cada lado. de cada lado. No se habían puesto viejos, Não tinham envelhecido, ni tampoco se habían muerto, nem tampouco tinham morrido, estando en esa sexta dimensión. estando na sexta dimensão. El cuerpo físico O corpo físico es mortal, é mortal, pero la persona, mas uma cuando pessoa termina sus días aquí en la tierra, para os seus dias aqui na terra sigue viviendo segue vivendo en otra dimensión. em outra dimensão. Si la persona Se a pessoa es un creyente en é Cristo, crente em Cristo, la persona a pessoa va a la sexta dimensión. vai para a sexta dimensão. Si la persona no es un creyente en Cristo, Se a pessoa não é crente em Cristo, va a la quinta vai dimensión. para a quinta dimensão. Y a esa dimensión E a esta dimensão, nadie quisiera ir. ninguém gostaria de ir. Esa es la dimensión Esta dimensão, llamada el infierno. chamada inferno, Es una cárcel, é uma prisão, una dimensión uma dimensão de la cual no pueden salir da qual não podem sair las personas, as pessoas, porque es una cárcel. porque é uma prisão. Y en la segunda resurrección E na segunda ressurreição, es que van a salir é que sairão para ir para ir delante del trono blanco diante do trono branco en el juicio final no juízo final para ser juzgados. para serem julgadas. Ahora, Agora, esa quinta dimensión esta quinta dimensão contiene también também contém muchas cosas muitas coisas parecidas a la de esta dimensión, parecidas com as desta dimensão, pero son de la quinta dimensión. que são da quinta dimensão. Y allí viven E ali vivem personas pessoas en esos cuerpos nesses corpos de otra dimensión, de outra dimensão, llamados espíritus. chamados espíritos. Pero los hijos de Dios Mas os filhos de Deus que parten de esta tierra que partem desta terra van al paraíso, vão para o paraíso, que es la sexta dimensión, que é a sexta dimensão, la dimensión de la palabra. dimensão da palavra. Van a vivir Vão viver en ese cuerpo teofánico nesse corpo teofânico que han obtenido e obtiveram en el nuevo no nacimiento. novo nascimento. Ahora podemos ver Agora podemos ver la bendición tan a grande bênção tão grande de recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. do seu Espírito Santo. Hemos llegado a este planeta Tierra en estos cuerpos mortales para hacer contacto con la vida eterna, que es Jesucristo, para así Para nuestros pecados ser quitados serem tirados y obtener e obter nuestra redención, nossa redenção. y obtener así E assim obter el cuerpo teofánico de la sexta dimensión a sexta dimensão. o espíritu teofánico, Espírito teofânico y en el día postrero, no dia en la resurrección de los muertos en Cristo, dos mortos em Cristo. los que ya han partido Os que já partiram recibirán el cuerpo eterno, o corpo eterno. cuerpo físico eterno y glorificado, Os eternos e glorificados. y los que vivimos E nós que vivemos seremos transformados y también tendremos un cuerpo eterno. temos um corpo eterno. Ahora, Agora, si observan bien, observam bem esas personas essas pessoas que recibirán esa bendición terão esta bênção. de un cuerpo eterno Corpo eterno. son las personas que han estado escuchando la voz de Cristo en el tiempo que les tocó vivir. Porque hemos llegado a este planeta Tierra para hacer contacto con la vida eterna. Contato com a vida eterna. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Serão acrescentadas. Las demás cosas Demais coisas. no tienen mayor importancia, Maior importância. aunque tengan importancia para las personas, Importância para as pessoas. pero Mas, lo más importante de todo importante de tudo, es el reino de Dios. reino de Deus. Si lo pierde, Se o perder, no puede ir al cielo, no puede ir al paraíso y no podrá vivir eternamente. não poderá viver. Por lo tanto, lo que es eterno es lo más importante para cada uno de ustedes y para mí también. La vida eterna es lo más importante para todo ser humano, lo reconozca o no lo reconozca. Reconheçam ou não. Ahora Agora, tenemos que ocuparnos temos que nos ocupar de nuestra salvación da nossa salvação con temor y temblor com temor
nos dice el apóstol Pablo, o apóstolo São Paulo nos diz, nuestra vida a nossa vida es para buscar é para buscar el programa divino o programa divino, y entrar a ese programa divino entrar nesse programa en el divino, tiempo que nos toca no vivir tempo que nos corresponde viver, y permanecer e permanecer escuchando escutando la voz de a Cristo voz de Cristo en la edad na era y dispensación e dispensação que nos toca vivir a nosotros, corresponde viver, como fue también como também para los que vivieron para os que viveram en edades em eras y dispensaciones pasadas. dispensações passadas. Ahora la voz de Agora, a Cristo voz de Cristo es la voz é a voz de Dios, de Deus, es la voz é a voz del ángel del do pacto, anjo do del ángel de Jehová. anjo de Jeová. Vean ustedes Vejam vocês cómo habló Dios al profeta Moisés o profeta Moisés, en el Éxodo no Êxodo, capítulo 23, capítulo 23, verso 20 en adelante, verso 20 em diante, diciendo de la siguiente manera: dizendo da seguinte maneira: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas de rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo y del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y leemos también el verso 22 que dice: Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas diligentemente, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus, aos heveus e jebuseu, e eu os destruirei. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que Dios envió su ángel que Deus enviou seu anjo, y vean ustedes, e vejam vocês, Dios estaba en medio del pueblo hebreo, Deus estava entre o povo hebreu, manifestado manifestado, en el ángel del pacto, o anjo do el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que era el mismo Dios, que era o próprio en Deus, su cuerpo teofánico. seu próprio teofánico. Dios en su cuerpo teofánico fue conocido como el ángel de Jehová, Foi conhecido como anjo de el Jeová, Dios de Abraham, o Deus de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Y ahora E agora, el verbo o verbo se hizo carne se fez carne y habitó entre los seres humanos. habitou entre os seres Fue humanos, conocido por el nombre de Jesús. conhecido pelo nome de Jesus. Llevó a cabo su obra de redención de la cruz del Calvario. Realizou sua obra da redenção na cruz do Calvário. Y en una ocasión, E em uma ocasião, cuando se levantaron en contra de él quando levantaram-se contra fariseos y saduceos, ele, fariseus e saduceus, doctores de la ley doutores da lei, y todos estos líderes de la religión hebrea, e todos aqueles líderes da religião hebraica, y le dicen: lhe disseram-lhe: nosotros tenemos a Moisés nós temos Moisés, y nosotros creemos a e Moisés. nós cremos em Moisés. Cristo le dice: Cristo disse: si ustedes creyeran a Moisés, se vocês crescem em Moisés, ustedes creerían en mí, vocês creriam em mim, porque de mí habló Moisés. porque Moisés falou de mim. Cuando Moisés dijo: Quando Moisés disse: profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios, profeta como eu vos levantará o Senhor, a él lo oiréis, a ele ouvireis. estaba hablando del Mesías. Estava falando do Mesías. Estaba hablando del Mesías Estaba falando en do su Mesías. primera venida Em sua y primeira en su venida, segunda venida. em sua segunda Y venida. esto se reflejó también Isso também en todos los profetas que Dios envió. em todos os profetas. Y la palabra de Dios, la voz de Dios, vean ustedes, Vejam vocês, ha estado en los profetas de Dios. os profetas de Deus. Y estuvo Jesucristo en toda su plenitud. Y Dios habló por medio de Jesucristo en los postreros días. Y ya han transcurrido Já transcorreram 2000 años 2000 anos aproximadamente. aproximadamente. ¿Se equivocaría San Pablo São Paulo estaria equivocado, diciendo que Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días? dizendo que Deus falou através de seu filho nos últimos días. San Pedro São Pedro también dijo também en disse el día de Pentecostés no dia de Pentecostes que aquello que estaba sucediendo allí e aquilo que estava y que ellos habían recibido el día de e Pentecostés aquilo que o Senhor recebeu no
era la promesa que Dios había dado por medio del profeta Joel en el capítulo 2. Era a promessa que Deus fez através do profeta Joel, no capítulo 2. Y San Pedro dijo, E São Pedro disse: esto es aquello Isso é aquilo que dijo Joel. que Joel disse. Capítulo 2, verso 16 del libro de los Hechos. Capítulo 2, versos 16 do livro dos Atos. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O sea, era de 8 a 9 de la mañana, Ou seja, eram das 8 às 9 da manhã, ese día de Pentecostés, nesse dia do Pentecostes, en que recibieron el Espíritu Santo. quando receberam o Espírito Santo. Sigue diciendo San Pedro, São Pedro segue Y- dizendo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ahora vean ustedes Agora vejam que la promesa de la venida del Espíritu Santo que a promessa da vinda do Espírito Santo era para los días postreros. era para os últimos dias. Y ya han transcurrido E já transcorreram 2000 años aproximadamente aproximadamente 2000 anos del día de Pentecostés hacia acá, desde o dia do Pentecostes y también de la primera venida de Cristo hacia acá. e também desde a primeira vinda de Cristo até aqui. Y San Pablo y San Pedro E São Paulo e São Pedro dicen que aquellos días eran los días postreros. disseram que aqueles dias eram os últimos dias. Pedro dice Pedro disse, en su segunda carta, capítulo 13, verso 8, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, mas, ó amados, não ignoreis uma coisa, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. que dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Y en el Salmo 90, verso 4, E no Salmo 90, verso 4, también el profeta Moisés da testimonio de esta verdad. também o profeta Moisés, testifica desta verdade. un día delante del Señor, Dia diante do Senhor, para los seres humanos, para os seres humanos, son 1000 años. são 1000 anos. Y cuando Dios habla E quando Deus fala, de los días postreros, os últimos dias, son los días postreros delante de Dios, são os últimos dias de que para los seres humanos son los milenios postreros. Por eso, Por isso, Dios estaba hablando por medio de Jesucristo Deus estava falando en los postreros días, últimos dias, 2000 años atrás. 2000 anos. Porque Jesucristo nació Cristo nasceu. cuando faltaban Quando faltava de 3 a 7 años para comenzar el quinto milenio. de 3 a 7 anos para se iniciar o quinto milênio. Cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, Quando Cristo tinha de 3 a 7 anos, de comenzó el quinto milenio idade, começou o quinto milênio. y por consiguiente comenzaron los días postreros. Porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son Os humanos são quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. sétimo milênio. Jesucristo Jesus Cristo nos habla nos fala del día do postrero. último dia. Y ahora vamos a ver E agora vejamos el por qué la resurrección porque a de los ressurreição muertos en dos Cristo mortos em Cristo no puede ocurrir não pode ocorrer durante durante el quinto y sexto milenio. o quinto e sexto. ¿Por qué no puede ocurrir? Por que não pode ocorrer? Vamos a ver por qué. Vejamos por quê. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, dice Jesucristo, Em São João, capítulo 6, versos do 39 ao 40, disse São João: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos
Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que de todo lo que me diere, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para cuando Cristo dice que Él resucitará a los creyentes en el que han partido, Quando é que Cristo disse que ressuscitaria aqueles que partiram, que creram nele? dice que será en el día postrero. Disse que será no último dia. Y el día postrero, E o último dia, delante de Dios, perante Deus, para los seres humanos, para os seres humanos, es el séptimo milenio. é o sétimo Ahora dia. podemos ver Agora podemos lo ver que son los días postreros são os últimos dias. y lo que es el día E postrero. o que é o último dia. Y para el día postrero E para o último dia es que los muertos en Cristo é que os mortos em Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios escutarão a voz do Filho de para Deus, ser resucitados en cuerpos eternos, para ressuscitarem em corpos eternos. y nosotros los que E vivimos nós que vivemos estaremos escuchando estaremos escutando la voz del Hijo de a Dios, voz do Filho, la voz de a Cristo voz de Cristo en este tiempo final. neste tempo final. Y ahora, ¿cómo estaremos escuchando la voz de Cristo? Como é que estaremos escutando a voz de Cristo? En el capítulo 1 No capítulo 1 de Apocalipsis, do Apocalipse, verso 10 al 11, no verso 10 ao 11, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, e eu fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor, o sea, ou seja, en el séptimo milenio. ao sétimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que decía, que dizia, yo soy el Alfa y el eu Omega, sou o Alfa e o Ômega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus, Es la voz de Jesucristo voz de Jesus Cristo, hablándonos con una gran voz de trompeta. grande voz, O sea, hablándonos nos falando, con la gran voz de trompeta grande voz del Evangelio del Reino, do reino, que es el mensaje e a mensagem de la dispensación del reino do reino para ser proclamado ser proclamada en el día postrero, no último dia, o sea, en el séptimo milenio. sétimo milenio. Por eso es Por isso é que San Pablo, que São Paulo, en primera de Tesalonicenses, em 1 de Tessalonicenses, hablándonos de la resurrección de los muertos en Cristo da ressurreição dos mortos em Cristo y del arrebatamiento de los escogidos de Dios, e do arrebatamento dos escolhidos de Deus, nos dice en el capítulo 4, verso 13 al 17 dos versos 13 a 17, de primera de Tesalonicenses, em 1 de Tessalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aquí tenemos Aqui temos la voz de mando, a voz, o alarido,
la voz de arcángel a voz de arcanjo y la trompeta de Dios. e a trombeta de Deus. Es Jesucristo É Jesus Cristo hablando a su iglesia falando a sua igreja en el tiempo final. no tempo final. Ahora Agora, encontramos que San Pablo encontramos que São Paulo también também nos habló nos falou en 1 de Corintios em 1 de Coríntios acerca de este gran evento com relação a este grande y nos dio más luz e nos deu sobre este evento, sobre este evento, diciéndonos dizendo-nos en el 1 de Corintios capítulo 15, verso 49 al 54, 49 ao 54, y así como hemos traído la imagen del ternal, traeremos también la imagen del celestial. e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que para el día postrero, que para o último dia, para el tiempo en que los muertos en Cristo van a resucitar quando os mortos em Cristo vão ressuscitar, y los que vivimos vamos a ser transformados, que nós que vivemos vamos ser transformados, estará sonando estará soando la trompeta a final trombeta final, o trompeta de Dios, ou trombeta de que es Deus, la gran voz de trompeta grande voz de Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, verso 10 a 11. que es la voz de Cristo hablándole a su iglesia con un mensaje dispensacional, el mensaje de la dispensación del reino. ¿Y dónde encontraremos este mensaje? ¿Por medio de quién estará hablándonos Jesucristo? Porque en las edades pasadas Cristo nos habló por medio de sus diferentes mensajeros para llamar y juntar a sus escogidos de sus diferentes edades o etapas pasadas. Y ahora para este tiempo final, en la etapa correspondiente a la edad de la piedra angular del cuerpo místico de Cristo, encontramos que Jesucristo estará hablándonos con esa gran voz de trompeta en la edad de la piedra angular. Es la voz de Jesucristo hablándonos en el día postrero. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice, en este verso, a mitad de este verso, dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. ¿Dónde vamos a subir? Aonde vamos subir? Tenemos que subir Temos que subir a la edad de la piedra angular, à era da pedra que es la angular, etapa correspondiente a este tiempo final. que é a etapa que corresponde a este tempo final. Es la etapa correspondiente al día postrero. É a etapa correspondente ao último dia. Es la etapa É a etapa
en donde Jesucristo onde Jesus Cristo estará hablándole a su pueblo estará falando ao seu todas povo estas cosas todas essas que coisas, deben suceder pronto. quais brevemente devem acontecer. Ya Él habló Ele já falou en las edades pasadas nas eras passadas, por medio de sus diferentes mensajeros através de seus diversos en los territorios donde Dios envió aonde Deus enviou esos mensajeros y en el idioma de esos mensajeros. esses mensageiros. Y ahora para el tiempo final Agora, para o tempo tenemos la promesa que Cristo estará hablándole a su iglesia con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, todas estas cosas que deben suceder pronto. La pregunta es, ¿en qué idioma nos hablará Cristo con esa gran voz de trompeta? ¿Y en qué territorio estará hablándonos? ¿Y por medio de quién estará hablándonos en este tiempo final? nesse tempo final, En Apocalipsis no Apocalipse, nos dice por medio de quién será diz através de que todas estas cosas serán dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo. a igreja de Jesus, Porque a través de ese mensajero mensageiro, es que Jesucristo estará hablando a su iglesia con esa gran voz de trompeta, todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final y preparándonos para ser transformados y raptados arrebatados en este tiempo final nesse tempo final, y ser llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. nosso Pai Celestial. En Apocalipsis, No Apocalipse, capítulo 22, capítulo 20, verso 6 en adelante, versos 6 em diante, nos dice, por medio de quién através nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. que brevemente devem acontecer. Y me dijo, E disse-me, estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, Senhor, o Deus dos Espíritos, ha enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos para os seus servos las cosas que deben suceder pronto. que em breve hão de acontecer. Ahora, Agora, ¿por medio de quién? através de quem? Son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Que brevemente devem acontecer são dadas Por medio del ángel mensajero de Jesucristo, mensageiro de enviado en este tiempo final. nesse tempo final. En Apocalipsis 22, verso 16, No Apocalipse 22, versos 10, también nos dice, também nos diz, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas estas coisas en las nas iglesias. igrejas. Es por medio del ángel mensajero de Jesucristo O mensageiro de Jesus, que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis, aquele que deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse, que Jesucristo que Jesus Cristo estará hablándonos en el día postrero nos falando do todas estas cosas que deben suceder pronto, como as coisas que brevemente devem acontecer, y los que son de Dios, e os que los primogénitos de Dios, primogênitos de Deus, que serán llamados, os quais serão chamados, juntados juntados, y preparados para ser transformados en el día postrero, formados no último dia, estarán escuchando estarão escutando la voz de a Cristo voz de Cristo, bajo el séptimo sello. o sétimo selo, La voz de Cristo a voz de Cristo, para este tiempo final, para este tempo dándonos a conocer dando o conhecimento todas estas cosas que deben suceder pronto. quais brevemente devem acontecer. Toda persona Toda pessoa desea escuchar la voz de Cristo, deseja escutar a voz de Cristo, y siempre la voz de Cristo sempre a voz de Cristo ha estado manifestada esteve manifestada en el mensajero no mensageiro correspondiente correspondente a cada edad a cada era de su iglesia. da sua igreja. De edad en edad E era em era estuvo manifestada la voz de a Cristo voz de Cristo en el ángel mensajero de cada edad, mensageiro de cada era. y estuvo Cristo Cristo esteve hablando en medio de su iglesia entre sua y igreja, llamando y juntando chamando e juntando a sus escogidos seus escolhidos de cada edad, de cada era, de cada etapa, de cada etapa. y ahora para el día postrero, Para o último dia, la voz de Cristo a voz de Cristo estará hablándonos estará y dándonos a conocer nos dando todas estas cosas que deben suceder pronto, as quais brevemente y devem estará escuchando e estará su voz, es estar escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos, transformação dos que para así para
estará obteniendo está el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y así ser preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final, juntamente con los muertos en Cristo, que van a resucitar en cuerpos eternos en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Ahora, ¿en qué año del séptimo milenio ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? No lo sabemos. Pero en algún año del séptimo milenio, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y cuando eso ocurra, la trompeta final, o gran voz de trompeta, tiene que haber llamado y juntado a todos los escogidos de Dios y haberlos preparado para ser transformados y raptados en este día postrero. Somos llamados y juntados en el redil del Señor, en la etapa correspondiente al día postrero, que es de la edad de la piedra angular, donde Jesucristo estará hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Y todos los hijos de Dios e hijas de Dios estarán escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello. Vean lo sencillo que es escuchar la voz de Cristo en cada edad, y así también es para nuestro tiempo. Siempre la voz de Dios ha estado en un profeta, y ahora para el día postrero, la voz de Dios, la voz de Cristo, estará en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este ángel mensajero es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así, los escogidos estarán en este tiempo final escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello, y siendo llamados y juntados en el redil del Señor, en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, para ser preparados y ser transformados, y luego ser raptados e ir a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Cuando ya estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo. Antes de eso, estaremos viendo a Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este es un profeta mensajero enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas a todas las iglesias. Jesucristo envía su ángel mensajero para todas las iglesias. Es un profeta mensajero, el profeta de la dispensación del reino, con un mensaje para toda la iglesia de Jesucristo. Su mensaje da a conocer todas estas cosas que deben suceder. Nos revela el misterio del séptimo sello, o sea, el misterio de la venida de Cristo para el día postrero, y nos habla todos estos misterios relacionados a la venida de Cristo. Nos muestra los ángeles del Hijo del Hombre en su venida, que son los dos olivos o dos candeleros, que son los ministerios de Moisés y Elías para ser manifestados en el día postrero, para llamar con gran voz de trompeta a sus escogidos, primeramente entre los gentiles
y después del pueblo hebreo. dentro do povo hebreu. En medio del pueblo hebreo Dentro do povo hebreu, hay 144,000 44.000 hebreos escogidos escolhidos por Dios, por Deus, los cuales recibirán mas receberão a Cristo Cristo en su segunda venida sua segunda y luego comprenderán a seguir lo que ha sido la primera venida de Cristo. a vida de Cristo. Para ese tiempo Este tempo estarán manifestados estarão manifestados en el ángel del Señor Jesucristo por Jesus, los ministerios ministérios de Jesús, Jesus, de Moisés y de Elías Elias, para bendición para a bendição del pueblo hebreo do povo hebreu, y para bendición para a bendição primeramente primeiramente de su iglesia gentil. sua igreja gentil, Para nosotros para nós, recibir los beneficios benefícios de estos tres grandes ministerios prometidos para ser manifestados serem manifestados en el día postrero. no último dia. Es por medio de su ángel mensajero Através de seu anjo mensageiro, que la voz de Cristo estará hablándonos todas estas cosas. todas essas coisas. Es por medio de su ángel mensajero Seu anjo mensageiro que estarán manifestados los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. de Jesus, Es por medio de su ángel mensajero mensageiro, que estará viniendo al pueblo de Dios estará vindo ao povo el mensaje del Evangelio del Reino do Evangelho do Reino, y así e assim, dándonos a conocer dando conhecimento todos estos misterios de Dios correspondientes al día postrero. ao último dia. Este ángel mensajero Este anjo mensageiro es un profeta dispensacional dispensacional, y solamente Dios tiene somente Deus 7 profetas dispensacionales dispensacionais. y este es el séptimo profeta. É o sétimo, Después de esse profeta no viene ningún otro profeta dispensacional. nenhum outro profeta. El primero fue Adán, O primeiro foi Abraão, de la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. El segundo profeta dispensacional fue Set, não foi Isaac, el profeta de la dispensación segunda, de la dispensación de la conciencia. a dispensação da consciência. El tercer profeta dispensacional fue Não foi Noé, Noé, fue el profeta de la tercera dispensación, foi o profeta da terceira de la dispensación del gobierno humano. dispensação, El cuarto profeta dispensacional fue Abraham, el profeta de la dispensación de la promesa, que fue la cuarta dispensación. quarta dispensação, El profeta de la quinta dispensación, de la dispensación de la ley, fue el profeta Moisés, con el mensaje uma mensagem de la dispensación de la ley. da lei. Ese fue el mensaje para esa quinta dispensación. A quinta dispensação, El mensajero o mensageiro, o profeta o profeta, de la dispensación de la gracia, dispensação da graça, que es la sexta dispensación, sexta dispensação, es nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus, Y el profeta o profeta, de la dispensación del reino, dispensação do reino, la séptima dispensación, a sétima dispensação, con el mensaje del Evangelio del reino, o evangelho do reino, es el ángel del Señor Jesucristo. Senhor Jesus, Ahora, ustedes encontrarán que en esos 7 profetas dispensacionales sete profetas dispensacionais, ha estado el Dios Todopoderoso Todo-Poderoso, manifestado. Ha estado el Espíritu Santo manifestado en esos 7 profetas dispensacionales. profetas dispensacionais, Ha sido foi el Espíritu de Cristo Espírito de Cristo en Adán, em Abraão, en Set, en Noé, en Abraham, en Moisés, en Jesús y luego en el ángel del Señor Jesucristo. Senhor Jesus. Ahora Agora, podemos ver podemos que ese ángel de Jesucristo también aparece também aparecer en el capítulo 7 del Apocalipsis, no Apocalipse, el ángel que sube de donde nace el sol, o anjo que sobe da boca el cual viene con el sello del Dios vivo. vem com o selo do Deus vivo. ¿Cuál es el sello del Dios Qual é vivo? o selo do Deus vivo? El Espíritu Santo. Espírito Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, O Espírito Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, o sea, para el día seja para o dia de la transformación de nuestros cuerpos, dos nossos corpos, de la redención de nuestro cuerpo. do nosso corpo. El Espíritu Santo O Espírito Santo es el sello del Dios vivo. selo do Deus Y este ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7 do Apocalipse viene con el Espíritu Santo para llamar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en sus frentes. Y en Apocalipsis no Apocalipse capítulo 14
ya aparecen llamados, juntados, sellados en sus frentes y tienen escrito en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. O sea que tienen la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, que tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre que Él usará como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el trono de David, reinando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. En su venida, como Hijo del Hombre e Hijo de David, Él estará revelándonos todos esos misterios por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Jesucristo estará manifestado en Espíritu Santo en su ángel mensajero y estará hablándonos con esa voz de trompeta o gran voz de trompeta, todos esos misterios de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así estará llamando y juntando a todos sus escogidos con esa gran voz de trompeta y estará preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. La bendición de la transformación y rapto o traslación para ir a la cena de la boda del Cordero es para todos los hijos e hijas de Dios. Para todos los hijos e hijas de Dios, los cuales han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Si murieron sus cuerpos físicos, serán resucitados en cuerpos eternos. Y si están vivos en este tiempo y ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, pues seremos transformados y nos iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y entonces lo veremos en su cuerpo glorificado y estaremos con Él en la cena de la boda del Cordero y luego regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Vean la bendición tan grande que Dios tiene para los que escuchan la voz de Cristo en el tiempo que les toca vivir. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando la persona ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, ya tiene vida eterna. Y aunque esté muerto, vivirá. Resucitará en el día postrero en un cuerpo eterno. Y mientras tanto, están viviendo en el paraíso. Y nosotros los que vivimos, cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados, seremos transformados y seguiremos viviendo por toda la eternidad, pero con un cuerpo nuevo. Porque con este cuerpo y en este cuerpo no podemos vivir eternamente, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Por cuanto este cuerpo es corruptible, no puede vivir eternamente sin corrupción. Pero gracias a Dios que nos ha permitido venir a vivir en este cuerpo terrenal para hacer contacto con la vida eterna. Y Dios, en su programa, vean ustedes, nos vio desde antes de la fundación del mundo y determinó el tiempo en que Él nos enviaría a la tierra. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Dios que querían venir a vivir en este tiempo? Ninguno.
Eso lo eligió Dios para usted Deus escolheu para mim y para mí, e para mim. para estar escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello en este día postrero. Para eso es que Él nos ha enviado a este planeta Tierra en estos cuerpos mortales. Y pronto nos dará el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Hemos visto Vimos lo que es la voz de Cristo a voz de Cristo bajo el séptimo sello. no sétimo selo. Es la voz de A Cristo, voz de Cristo, Jesucristo en Espíritu Santo, Espírito Santo, manifestado en su ángel mensajero, seu anjo mensageiro, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. faz brevemente que Esa es de la voz de Cristo para este tiempo final, para todos los hijos e hijas de Dios, para ser llamados y juntados y preparados para ser transformados en este día postrero. último dia. Ahí está la bendición Aí está a bênção divina divina para todos los hijos de para Dios. todos os filhos de Deus. Por eso, Por isso, para este tiempo para final, este tempo final, los hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus estarían escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo bajo el séptimo sello, por medio de su ángel mensajero, velado y revelado, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero, último dia, en el séptimo milenio. no sétimo milênio. Hemos visto Vimos lo simple que o es quão simples é escuchar la voz de Cristo a voz de Cristo bajo el séptimo sello no sétimo selo en este tiempo final. neste tempo final. Todos los que estarán escuchando Todos os que estarão escutando al ángel del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo en el día postrero, no último dia, dando a conocer dando conhecimento todas estas cosas que deben suceder pronto, estarán escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello. Y ahora la voz de Cristo fue escuchada en edades pasadas, en diferentes territorios, a través de los mensajeros que Él envió en las diferentes edades. San Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el reverendo William Branham. Todo esto ocurrió ocorreu en Asia Menor, na Ásia Menor, en Europa na Europa, y en Norteamérica. América do Norte Y ahora, e agora. los que estarían escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello, Aqueles que estariam escutando a voz de Cristo sobre o sétimo selo, ¿dónde estarían? aonde estariam? Pues estarían Pois estariam. donde estará Como estará Cristo Cristo manifestado en su ángel mensajero. Vean cómo Cristo como Cristo en Espíritu Santo viene recorriendo la tierra terra, por Asia Menor, percorrendo a terra Europa menor y Norteamérica, y luego ¿a dónde pasa? Pasa a la América Latina y el Caribe para hablarle a su iglesia con esa gran voz de trompeta o trompeta final del Evangelio del Reino por medio de su ángel mensajero, y así darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y dónde están los que estarían escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello en este día postrero? Aquí estamos en la América Latina y el Caribe escuchando su voz, la voz de Cristo bajo el séptimo sello. sétimo selo. Cristo está construyendo Está construindo un templo templo. y lo está construyendo Está construindo en la misma forma que fue construido e foi construído el de Moisés y el de Salomón. o de Salomão. Vean ustedes, Vejam vocês, tenía atrio, tinha o átrio, lugar santo lugar santo, y lugar santísimo. lugar santíssimo. El atrio O átrio representa representa la iglesia de Jesucristo, pasando por sus diferentes edades, las 7 edades de la iglesia a gentil. igreja gentia. Y luego, E a seguir, vean ustedes, vejam vocês, se cumplió cumpriu-se Asia Menor, na Ásia Menor, Europa na Europa, y Norteamérica, esa etapa del lugar santo. a etapa do lugar santo. Y luego, para la etapa del lugar santísimo, Do lugar santíssimo, así assim como él estuvo en la etapa del lugar santo, como ele esteve en la construcción de su templo, na construção do seu templo.
construyendo su templo espiritual na construção do seu templo con piedras vivas, com pedras vivas, con personas, con hijos e hijas de Dios, colocándolos en su iglesia na sua igreja, para este tiempo final, para este tempo, para la construcción del lugar santísimo. construção do lugar santíssimo, Llama y junta piedras vivas latinoamericanas y caribeñas, y con ellos e com elas construye constrói el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Para qué lado estaba el lugar santísimo del templo de Moisés y el de Salomón? o templo que Moisés e de Salomão estavam Para el oeste. no oeste, Y para el oeste, e é para o oeste, el lugar santísimo e o lugar santíssimo del templo espiritual de Cristo espiritual de está siendo construido con piedras vivas, latinoamericanos y caribeños, con seres humanos. com os seres humanos, Le ha tocado a la América Latina y el Caribe, com a América Latina, con sus habitantes, la bendición más grande del templo espiritual de Cristo. espiritual de Cristo, Le ha tocado la bendición correspondeu a del lugar santísimo. lugar santíssimo. Por eso es Isto é, que en este tiempo final, neste tempo el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, que corresponde a la América Latina y el Caribe, es el territorio donde la voz de Cristo, por medio de su ángel mensajero, estará hablándole a su iglesia y estará llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos en ese lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. O sea, colocándolos en la edad de la piedra angular. Y así, recibiendo las bendiciones de Cristo para ser transformados y raptados en este tiempo final. Con los escogidos del día postrero, de la edad de la piedra angular, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, se completará el número de los escogidos de Dios, el número de la iglesia de Jesucristo, el número de las ovejas del Señor. Él está llamando y juntando sus últimas ovejas, sus últimos escogidos, los últimos miembros de su cuerpo místico de creyentes, para así cumplirse la plenitud de los gentiles. Y luego Cristo poder tratar con el pueblo hebreo. Pero primero se tiene que cumplir la plenitud de los gentiles, que es el cuerpo místico de Cristo, ser completado. Venir a Cristo hasta el último de los escogidos de Dios, y Cristo hacer intercesión en el cielo hasta por el último escogido, y así completarse el número de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo sabe cuál es el número de sus escogidos. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo de cuánto sería compuesto el cuerpo místico de Cristo. Y ahora nosotros estamos viviendo en el llamado de los últimos escogidos de Dios, de los últimos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y ese llamado lo hace Cristo por medio de su ángel mensajero, con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el territorio latinoamericano y caribeño. Vean la bendición tan grande que nos ha tocado en la América Latina y el Caribe. Este es el territorio de la manifestación de Jesucristo en el día postrero, hablándonos con esa gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero. Este es el tiempo en donde los latinoamericanos y caribeños estarían escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Esta es la bendición para todos los latinoamericanos y caribeños en este día postrero. Y aquí estamos recibiendo esa bendición y escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la voz de Cristo bajo el séptimo sello.
¿Y dónde están los que estarían escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello? Aquí estamos presentes y aquí estamos en el territorio latinoamericano y caribeño escuchando la voz de Cristo bajo el séptimo sello. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y vayamos a la cena del boda del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y los que también verán esta conferencia a través de video. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo.